Hola de nuevo, vamos a seguir con el tema 3. Recordar que estamos hablando de la elasticidad de la demanda y hablaremos también de la elasticidad de la oferta. Hasta ahora hemos hablado de la elasticidad precio de la demanda y de la elasticidad renta de la demanda, y en este vídeo vamos a hablar de la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué quiere decir la elasticidad cruzada de la demanda? Pues que aquí lo que vamos a ver es cuán sensible es la cantidad demandada de un bien X ante cambios en el precio de un bien relacionado Y, ¿de acuerdo? Y. Entonces, lo que vamos a ver es que, a diferencia de la elasticidad precio de la demanda, aquí sí que me interesa saber el signo que da como resultado cuando yo veo el resultado de este cociente, ¿de acuerdo? Porque si es positivo o si es negativo, esto lo vamos a interpretar, como veremos más adelante, de una manera o de otra. Bien, entonces recordar, la elasticidad precio cruzada de la demanda lo que me está permitiendo es ver cuán sensible es la cantidad demandada de un bien X ante variaciones en el precio de un bien Y. ¿De acuerdo? Pues vamos allí. Lo podemos calcular, bien sea por la fórmula de las variaciones porcentuales, que es esta que tenemos aquí, la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X, partido por la variación porcentual del precio del bien Y, o lo podemos calcular por la fórmula del punto medio, bien, que sería la variación de, de la cantidad demandada del bien X partido por la variación del precio del bien Y, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por el precio del bien Y1 más el precio del bien Y2 partido por la cantidad demandada del bien X en la situación 1 más la cantidad demandada del bien X en la situación 2, ¿de acuerdo? Luego veremos un ejercicio y vamos a ver mejor esto que hemos expresado simplemente en las fórmulas, ¿de acuerdo? Como os decía antes, la elasticidad precio cruzada puede ser positiva o puede ser negativa. Esto tiene que ver también con algo que vimos en el tema 2 cuando hablábamos de cómo afectaban los determinantes a la demanda, ¿de acuerdo? Y recordar que hablábamos de la relación del precio de los bienes relacionados a un bien determinado y su cantidad demandada. Y hablábamos entonces, por ejemplo, cómo afectaba la cantidad demandada de la Coca-Cola las variaciones en el precio de la Pepsi, por ejemplo, ¿no? Que son dos bienes sustitutivos. O hablábamos también de cómo afectaba la cantidad demandada de las grapas, por ejemplo, si aumentaba o disminuía el precio de las grapadoras, que son bienes complementarios, ¿no? Entonces, con la elasticidad esto lo vamos a ver muchísimo mejor, porque al calcular esa fórmula, bien sea por la vía de las variaciones porcentuales o bien sea por la vía de la elasticidad del punto medio, la fórmula del punto medio, ese cociente nos puede dar positivo o nos puede dar negativo. Si nos da positivo, quiere decir que esos bienes que estamos analizando, X e Y, son bienes sustitutivos, ¿de acuerdo? Entre ambos hay una relación directa. Cuando el precio de Y aumenta, la cantidad demandada del bien X va a aumentar. Y era como yo os había explicado, por ejemplo, con la Pepsi o la Coca-Cola, o también podríamos hablar del té y el café, la margarina y la mantequilla, por ejemplo. Bien, si aumenta, el ejemplo que os pongo aquí, si aumenta el precio del té, ¿vale? Lo que va a pasar en el mercado del té es que al aumentar el precio del té va a disminuir la cantidad demandada de té y eso va a traer como consecuencia un aumento de la cantidad demandada de su bien sustitutivo, que es el café. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento del precio de uno hace que la cantidad demandada del otro aumente. Bien, esto sucede con los bienes que son sustitutivos. ¿De acuerdo? Con los bienes que son complementarios pasa lo contrario. Cuando la relación que hay entre las dos variables, entre el precio del bien Y y la cantidad demandada del bien X, es inversa
matemáticamente, ¿cómo lo vemos eso? Cuando calculamos la elasticidad precio cruzada por cualquiera de las dos fórmulas, nos va a dar un signo negativo. Bien, entonces ese signo negativo nos va a indicar que las variables varían en una relación inversa. Cuando el precio de uno sube, la cantidad demandada del otro baja. Cuando el precio, por ejemplo, de los coches sube, la cantidad demandada de gasolina baja. ¿Por qué? Porque la gente compra menos coches y al final eso se va a ver reflejado en una disminución de la cantidad demandada de gasolina. O, por ejemplo, las grapas y las grapadoras. Bien, cuando el precio de las grapadoras sube, la cantidad demandada de grapas baja. ¿Por qué? Porque la gente deja de comprar grapadoras y también va a comprar menos grapas. ¿De acuerdo? Entonces, eso se va a reflejar con un signo negativo en el resultado de la fórmula que apliquemos, bien sea calcular la elasticidad precio cruzada por la fórmula de las variaciones porcentuales o por la fórmula de la elasticidad del punto medio. Bien. Entonces, recordar que siempre tenemos que mantener las cuestiones de autoevaluación que os pongo en la presentación, es para hacer énfasis en los conceptos que tenemos que tener muy claros. ¿Qué mide la elasticidad precio cruzada de la demanda? Pues mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien X ante cambios en el precio de un bien relacionado, Y en este caso. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si la elasticidad precio cruzada de dos bienes, X e Y, es igual a 1, podemos decir que esos bienes son sustitutivos. Justifique su respuesta. Sí, son sustitutivos porque me da un valor positivo, que quiere decir que la relación entre esas dos variables, el precio del bien Y y la cantidad demandada del bien X, varían en el mismo sentido. Es decir, cuando el precio del bien Y sube, la cantidad demandada de X va a subir también. Y eso pasa, como hemos dicho antes, con los bienes sustitutivos. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice, en el año 2018 el precio de un café en la cafetería de la facultad era de 70 céntimos de euro. En el año 2019 el precio de un café subió a 90 céntimos. La cantidad demandada de té en esa misma cafetería en el año 2018 fue de 350 tazas por día, mientras que en el año 2019 fue de 400 tazas por día. Con esta información se pide calcule la elasticidad cruzada de la demanda del té y el café y si son bienes sustitutivos o complementarios, explique por qué atendiendo al signo de la elasticidad calculada en el apartado anterior. Fijaos, estamos viendo aquí la elasticidad precio cruzada. ¿Por qué? Porque ante cambios en las variaciones del café vamos a ver cómo afecta eso a la demanda de té, que serían, estamos viendo, pues qué pasa con dos bienes relacionados, con la cantidad demandada del té cuando varía el precio del café. Es lo que vamos a ver aquí. Bien. Entonces, con los datos del ejercicio anterior vamos a calcularla por la fórmula de las variaciones porcentuales. La variación porcentual de la cantidad demandada del té partido por la variación porcentual del precio del café. ¿De acuerdo? Entonces, lo tenéis aquí, sería Q2 menos Q1 partido por Q1 multiplicado por 100, y aquí sería P2 menos P1, ¿de acuerdo? Partido por P1 multiplicado por 100. Bien, entonces 400 menos 350 partido por 350, que era Q1, multiplicado por 100, 0,9 menos 0,7 partido por 0,7 multiplicado por 100. Esto me da 14,3 partido por 28,6 y eso es igual a 0,5. Bien, primero me fijo en el signo del resultado. Como es positivo, entonces corroboramos que el té y el café son bienes sustitutivos. Bien, cuando aumenta el precio del café, aumenta la cantidad demandada de té. Bien, y entonces, ¿qué podemos decir aquí? Cuando aumenta el precio del café en un 1%, la cantidad demandada de té aumenta en un 0,5%. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la elasticidad precio cruzada y en el siguiente vídeo hablaremos de la elasticidad de la oferta.
Bien, adiós, hasta el siguiente vídeo.